Bienvenidos, fanáticos de las sombras ocultas. ¿Crees en los vampiros? Pues hoy te traigo varios relatos de personas que estuvieron cara a cara y sobrevivieron para contar la historia. ¿Un mito o una realidad? Eso solo lo sabrán aquellos a los que el destino le jugó una mala pasada. Por cierto, me gustaría saber de dónde eres y a qué hora estás escuchando estos relatos. Y si tienes alguna historia que te gustaría compartir, no dudes en contactarnos. Entonces, acomódate y ponte los audífonos, que ya comenzamos. Primero quiero agradecerle a Fiallo, el creador de este canal, por permitirme contar mi historia y hacer que más personas conozcan lo que me sucedió. Quizás pueda evitar que otras personas pasen por lo que yo tuve que vivir esa noche. Quiero que sepan que esta historia es 100% real. No es un cuento inventado, no es algo que leí en internet. Esto me pasó a mí. Y hasta el día de hoy, no puedo explicar del todo lo que viví. Si alguna vez han sentido que hay algo más allá de lo que nuestros ojos pueden ver, si han sentido esa presencia que no debería estar ahí, entonces sabrán de lo que les voy a hablar. Era una noche como cualquier otra. O al menos eso pensé. Había salido tarde del trabajo, como de costumbre. Trabajo en un restaurante en el centro de la ciudad, y ese día habíamos tenido un evento privado que se extendió hasta pasada la medianoche. Estaba exhausta, con los pies adoloridos y la mente nublada por el cansancio. Lo único que quería era llegar a casa, meterme en la cama y olvidarme del mundo por unas horas. Pedí un Uber. El conductor llegó en cuestión de minutos. Era un coche negro, impecable, con vidrios polarizados. No le presté mucha atención al principio, solo me subí al asiento trasero y le dije mi dirección. El conductor no dijo nada, solo asintió con la cabeza. Era un hombre alto, delgado, con una palidez que me pareció extraña incluso bajo la tenue luz de la calle. Llevaba un abrigo negro y unos guantes de cuero, algo que me pareció raro para la época del año. El viaje comenzó en silencio. Yo estaba demasiado cansada para entablar una conversación, y él no parecía interesado en hablar. Pero a medida que avanzábamos, comencé a notar cosas extrañas. Primero, el aire dentro del coche era frío, demasiado frío. Ajusté la ventilación, pero no parecía hacer ninguna diferencia. Luego, noté que el conductor no respiraba. No estoy exagerando. No había movimiento en su pecho, ni el más mínimo sonido de respiración. Me sentí incómoda, pero traté de convencerme de que estaba imaginando cosas. Fue entonces cuando lo vi en el espejo retrovisor. Sus ojos eran de un color rojo intenso, como dos brasas ardiendo en la oscuridad. Me quedé paralizada, sin saber qué hacer. Él me miró fijamente, y por un momento, sentí que el tiempo se detenía. Su boca se curvó en una sonrisa, revelando unos dientes afilados, demasiado afilados para ser humanos. ¿Tienes miedo?, preguntó, con una voz suave pero inquietante. No supe qué responder. Mi mente gritaba que algo estaba terriblemente mal, pero mi cuerpo no respondía. Traté de abrir la puerta, pero estaba bloqueada. El coche aceleró, alejándose de la ruta que debíamos tomar. ¿A dónde vamos?, logré balbucear tratando de mantener la calma. ¿A un lugar especial?, respondió él, sin apartar sus ojos de mí. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Saqué mi teléfono, pero no había señal. Intenté gritar, pero mi voz se ahogó en mi garganta. El conductor comenzó a reír, un sonido frío y hueco que resonaba en el interior del coche. De repente, el coche se detuvo en un callejón oscuro y desierto. El conductor se bajó y abrió mi puerta. Traté de resistirme, pero era increíblemente fuerte. Me sacó del coche como si no pesara nada y me arrastró hacia la oscuridad. No te preocupes, dijo, mientras sus ojos rojos brillaban en la noche. Esto no dolerá mucho.
Sentí sus dientes afilados en mi cuello, y un dolor agudo recorrió todo mi cuerpo. Luché con todas mis fuerzas, pero era inútil. Justo cuando pensé que todo estaba perdido, escuché un ruido fuerte. Era un coche de policía. El conductor me soltó y retrocedió, maldiciendo en un idioma que no reconocí. Los policías se acercaron, y él huyó hacia la oscuridad, desapareciendo como si nunca hubiera estado allí. Los policías me ayudaron a levantarme y me llevaron a la comisaría. Les conté lo que había sucedido, pero no me creyeron. Dijeron que probablemente había sido un intento de robo y que el conductor había huido al verlos. Pero yo sabía la verdad. Desde esa noche, mi vida cambió. Tengo pesadillas recurrentes, y a veces siento que alguien me observa desde las sombras. He intentado buscar al conductor en la aplicación de Uber, pero su perfil desapareció. Y lo peor de todo es que, desde esa noche, tengo una extraña aversión a la luz del sol y un hambre que no puedo saciar con comida normal. Así que les advierto, si alguna vez piden un Uber en la noche, asegúrense de que el conductor sea humano. Porque una vez que suben a ese coche, puede que nunca vuelvan a ser los mismos. Esto me pasó a mí, y aunque han pasado años, todavía me cuesta dormir cuando recuerdo lo que viví. Si alguna vez han trabajado de noche, especialmente en un lugar como un hospital, sabrán que la oscuridad tiene una manera de hacer que todo se sienta diferente. Pero lo que me sucedió aquella noche en Ciudad Juárez fue algo que nunca podría haber imaginado. Era el año 2018, y yo trabajaba como enfermera en el turno nocturno en un hospital pequeño pero siempre concurrido en las afueras de la ciudad. El lugar tenía fama de ser viejo y un poco descuidado. Pero era lo que podíamos permitirnos en una zona tan complicada. Las luces parpadeaban, los pasillos eran largos y silenciosos, y siempre había un aire de tristeza y desesperación que flotaba en el ambiente. Pero esa noche, algo cambió. Algo que no puedo explicar. Era una noche tranquila, algo inusual para un hospital en esa zona. Había pocos pacientes, y la mayoría del personal estaba en sus puestos, haciendo guardia o descansando en la sala de personal. Yo estaba en la enfermería, revisando algunos expedientes, cuando escuché un ruido proveniente del pasillo. Era un sonido bajo, como un arrastre de pies, pero no le presté mucha atención. En un hospital, los ruidos extraños son parte del trabajo. Pero entonces escuché algo más. Un susurro. Era tan bajo que casi no lo distinguí, pero estaba allí. Decía mi nombre. Me levanté de mi silla, con el corazón latiendo fuerte. Miré hacia el pasillo, pero no había nadie. Solo la luz tenue de las lámparas y la sombra de las cortinas moviéndose con la brisa de la noche. Respiré hondo y me convencí de que era solo mi imaginación. Suscríbete. ¿Escuchaste eso? Creo que esa voz está pidiendo que te suscribieras, pero bueno, no me hagas mucho caso y continuemos. Minutos después, sonó la alarma de una de las habitaciones. Era la habitación 13, una habitación que había estado vacía toda la noche. Corrí hacia allí, pensando que tal vez un paciente había llegado sin que nos diéramos cuenta. Pero cuando abrí la puerta, la habitación estaba vacía. La cama estaba intacta, las sábanas impecables y la ventana estaba cerrada. Sin embargo, el aire estaba helado, como si alguien hubiera dejado abierto un congelador. Cerré la puerta y regresé a la enfermería, pero no pude sacarme de la cabeza esa sensación de que algo no estaba bien. Una hora más tarde, escuché un grito. Era un grito agudo, desgarrador, que venía del sótano. En el hospital, el sótano era un lugar que rara vez usábamos. Allí guardábamos suministros viejos y equipo médico que ya no funcionaba. Nadie bajaba allí, a menos que fuera absolutamente necesario. Pero ese grito, no podía ignorarlo. Tomé mi linterna y bajé las escaleras hacia el sótano. El aire se volvió más frío con cada paso que daba, y el sonido de mis zapatos resonaba en las paredes de cemento. Cuando llegué al final de las escaleras, encendí la luz, pero solo unas pocas bombillas parpadeantes iluminaban el lugar, y entonces, lo vi.
había una figura parada al final del pasillo. Era alta, delgada, y vestía una bata de hospital vieja y manchada. Su cabello era largo y despeinado. ¿Y su piel? Su piel era pálida, casi translúcida. Pero lo que más me aterró fueron sus ojos. Eran rojos, como dos brasas ardientes, y me miraban fijamente. Intenté retroceder, pero mis piernas no respondían. La figura comenzó a moverse hacia mí, pero no caminaba, flotaba. Sus pies no tocaban el suelo. Y entonces, abrió la boca, y vi sus colmillos. Largos, afilados y brillantes bajo la luz tenue. Grité, pero el sonido se ahogó en mi garganta. La figura se acercó más, y pude sentir su aliento frío en mi piel. Era un olor dulce, pero nauseabundo, como algo podrido. De repente, las luces se apagaron. En la oscuridad, sentí que algo me agarraba del brazo. Era una mano fría, fuerte, que me jalaba hacia el pasillo. Forcejeé, pero no podía liberarme. Escuché risas, susurros, y el sonido de algo arrastrándose por el suelo. Finalmente, las luces volvieron, y la figura había desaparecido. Pero en el suelo, justo donde había estado parada, había una mancha oscura. Me acerqué lentamente, temiendo lo que podría encontrar. Era sangre, fresca y todavía caliente. Corrí de regreso a las escaleras, pero antes de subir, escuché una voz detrás de mí. Era suave, casi seductora, pero llena de malicia. Volveré por ti. Subí las escaleras lo más rápido que pude y me encerré en la enfermería. No dormí esa noche, y al día siguiente, renuncié. Pero eso no fue el final. En las semanas siguientes, comencé a notar cosas extrañas. Me despertaba con moretones en el cuello, como si alguien me hubiera mordido. Soñaba con la figura del sótano, y en mis sueños, siempre decía lo mismo: volveré por ti. Una noche, desperté y la vi parada al pie de mi cama. Sus ojos rojos brillaban en la oscuridad, y su boca se curvó en una sonrisa siniestra antes de que desapareciera. No sé qué era esa cosa, pero sé que no era humana. Y sé que todavía está allí, esperando. Era una noche como cualquier otra en la Ciudad de México. Salí con mis amigos a un club en la zona rosa. Era viernes, el lugar estaba lleno de gente, la música sonaba fuerte y todos estábamos bailando y riendo. Pero algo en el ambiente esa noche se sentía diferente. No sé cómo explicarlo, pero había una energía pesada, como si el aire estuviera cargado de algo que no podía ver. La noche transcurrió como siempre. Bebimos, bailamos y nos reímos. Pero cuando decidimos irnos, algo cambió. Mis amigos se fueron primero porque vivían en la misma dirección, pero yo me quedé un poco más porque quería terminar mi bebida. Error número 1. Cuando finalmente salí del club, eran alrededor de las 3 de la mañana. Las calles estaban casi vacías, iluminadas por las luces tenues de los faroles. El aire era frío, y el sonido de mis pasos resonaba en el silencio. Decidí tomar un atajo por un callejón que conocía para llegar más rápido a la parada de taxis. Error número 2. El callejón estaba oscuro, más de lo normal. Las luces de la calle parecían parpadear, y el viento soplaba con fuerza llevando consigo un olor extraño, un olor dulce, pero rancio, como algo que se había echado a perder. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero seguí caminando, tratando de convencerme de que todo estaba en mi cabeza. Fue entonces cuando lo vi. Al final del callejón, había una figura parada bajo la luz de un farol. Era alto, delgado, y vestía un traje negro que parecía fundirse con la oscuridad. No podía ver su rostro, pero sentí que me observaba. Mi instinto me dijo que corriera, pero mis piernas no respondieron. Estaba paralizada. La figura comenzó a caminar hacia mí, y con cada paso que daba, el aire se volvía más frío. Sus movimientos eran fluidos, casi inhumanos, como si flotara en lugar de caminar. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, pude ver su rostro. Tenía una piel pálida, casi translúcida, y unos ojos que brillaban con un tono rojizo.
Pero lo que más me aterró fue su sonrisa, una sonrisa llena de dientes afilados, como colmillos. Intenté gritar, pero no salió ningún sonido de mi boca. El hombre, o lo que fuera, se acercó más, y pude sentir su aliento frío en mi cuello. Susurró algo en un idioma que no entendí, pero las palabras me hicieron sentir un terror indescriptible. De repente, sentí un dolor agudo en mi cuello. Era como si algo me hubiera mordido, pero no podía moverme para defenderme. Mi visión comenzó a nublarse, y sentí que me desvanecía. Lo último que recuerdo antes de perder el conocimiento fue su voz, susurrando en mi oído. Eres mía ahora. Cuando desperté, estaba tirada en el suelo del callejón. El sol ya había salido, y la gente pasaba por la calle como si nada hubiera pasado. Me tosé el cuello y sentí 2 pequeñas marcas, como pinchazos. No sangraban, pero dolían. Desde esa noche, mi vida cambió por completo. Tengo pesadillas recurrentes en las que veo a esa figura en la oscuridad, y a veces, cuando estoy sola, siento que alguien me observa. He intentado convencerme de que fue solo un sueño, una alucinación causada por el alcohol, pero sé que no lo fue. Hace unas semanas, encontré algo que me hizo cuestionar todo. En mi bolso había un pequeño frasco de vidrio con un líquido rojo oscuro en su interior. No sé cómo llegó allí, pero sé que no lo puse yo. Lo peor es que, desde entonces, he notado cambios en mí. Me siento más fuerte, más rápida, pero también más hambrienta. No sé qué me está pasando, pero sé que no soy la misma. Y lo peor de todo es que, a veces, cuando me miro al espejo, veo algo en mis ojos que no debería estar allí. Hola a todos. Antes de empezar, quiero que sepan que lo que les voy a contar no es una historia inventada. Esto me pasó a mí, y aunque sé que muchos no me creerán, necesito compartirlo. Porque desde esa noche, nada ha sido igual. Hace unos 3 años, trabajaba como guardia de seguridad en una fábrica abandonada en las afueras de la ciudad. Era un lugar viejo, lleno de maquinaria oxidada y pasillos interminables que resonaban con cada paso. La fábrica llevaba décadas cerrada, pero la empresa que la había comprado quería asegurarse de que nadie entrara. Así que ahí estaba yo, pasando las noches en soledad, con solo una linterna y mi radio para acompañarme. Esa noche en particular era diferente. Desde el momento en que llegué, sentí que algo no estaba bien. El aire era más frío de lo normal, y había un silencio extraño, como si el sonido mismo estuviera siendo absorbido por las paredes. Pero lo más raro fue la sensación de que no estaba solo. Mi turno comenzó como de costumbre. Hice mi primera ronda, revisando las puertas y ventanas. Todo parecía en orden. Pero cuando llegué al segundo piso, escuché algo que me heló la sangre. Un susurro. Era bajo, casi imperceptible, pero estaba allí. Decía mi nombre. Al principio, pensé que era mi imaginación. Después de todo, pasar tantas horas solo en un lugar así puede jugarte malas pasadas. Pero entonces lo escuché de nuevo, más claro esta vez. Carlos. Me quedé paralizado. Mi linterna temblaba en mi mano, mientras iluminaba los pasillos vacíos. No había nadie. Decidí seguir adelante, tratando de convencerme de que era solo el viento o el crujido de la estructura. Pero en el fondo, sabía que no era así. Cuando llegué al área de almacenamiento, vi algo que no debería estar allí. En medio del salón, había una figura alta y delgada, de pie junto a una de las máquinas. Llevaba un abrigo largo y oscuro, y su rostro estaba cubierto por una sombra. Pensé que podría ser un intruso, así que grité. «Oye, ¿qué haces aquí?» La figura se volvió lentamente hacia mí, y lo que vi me dejó sin aliento. Sus ojos brillaban con un rojo intenso, y su boca se curvó en una sonrisa que mostraba unos dientes afilados como navajas. No era humano. Intenté retroceder, pero mis piernas no respondían. El vampiro, porque no había otra palabra para describirlo, se movió hacia mí con una velocidad sobrenatural. Sentí su aliento frío en mi cuello,
antes de que pudiera reaccionar. ¿Tienes miedo? Susurró, con una voz que resonaba en mi mente. Eso lo hace más dulce. En un acto desesperado, logré soltar mi linterna y golpearlo con la radio. El vampiro retrocedió, pero solo por un momento. Su risa llenó el salón, un sonido que aún resuena en mis pesadillas. Corrí como nunca antes lo había hecho. Las escaleras parecían interminables, y cada vez que miraba hacia atrás, lo veía allí, siguiéndome con esa sonrisa malévola. Cuando finalmente llegué a la salida, me di cuenta de que la puerta estaba cerrada con llave. Forcejeé con la cerradura, escuchando cómo sus pasos se acercaban. Justo cuando sentí que todo estaba perdido, la puerta cedió. Salí corriendo hacia mi coche, y no me detuve hasta llegar a casa. Al día siguiente, renuncié a mi trabajo. No podía volver a ese lugar. Pero lo peor vino después. Desde esa noche, he tenido sueños recurrentes en los que el vampiro me encuentra. Y cada vez que me despierto, encuentro pequeñas marcas en mi cuello, como si alguien hubiera estado allí, bebiendo mi sangre mientras dormía. No sé si fue real, o si mi mente jugó una mala pasada. Pero les juro que esa noche, en la fábrica abandonada, me enfrenté a algo que no pertenece a este mundo. Y lo más aterrador es que no sé si se ha ido del todo. Quiero que sepan que esta historia es real. No es un cuento, no es algo que inventé para asustarlos. Esto me pasó a mí, y hasta el día de hoy, no puedo dormir bien cuando recuerdo lo que viví. Si alguna vez han manejado de noche por carreteras solitarias, si han sentido esa sensación de que algo los observa desde la oscuridad, entonces sabrán de lo que les voy a hablar. Esta historia comienza en una noche fría y oscura en México, hace unos 3 años. En ese entonces, yo trabajaba como camionera, transportando mercancía a través de carreteras largas y solitarias. Era un trabajo duro, pero me gustaba la libertad de la carretera. Sin embargo, esa noche, la carretera se convirtió en mi peor pesadilla. Era una ruta que había tomado muchas veces antes, una carretera estrecha que atravesaba un desierto árido y montañoso. No había pueblos cercanos, ni luces, ni señales de vida. Solo kilómetros y kilómetros de nada. El cielo estaba cubierto de nubes, y la luna apenas se asomaba entre ellas, iluminando la carretera con una luz tenue y fantasmal. Yo iba manejando mi camión, escuchando la radio para mantenerme despierta. De repente, la señal comenzó a fallar, y solo se escuchaba un zumbido estático. Intenté cambiar de estación, pero todas estaban igual. Decidí apagar la radio y concentrarme en la carretera. Fue entonces cuando lo vi. Al principio, pensé que era un animal. Una figura oscura y delgada al costado de la carretera, parada bajo la luz de un poste que apenas funcionaba. Pero a medida que me acercaba, me di cuenta de que no era un animal. Era una persona, o algo que parecía una persona. Iba vestido completamente de negro, con una capa larga que ondeaba con el viento. Su rostro estaba pálido, casi blanco, y sus ojos brillaban con un color rojo intenso. Me miró fijamente mientras pasaba, y sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. Decidí seguir adelante, tratando de convencerme de que solo era mi imaginación. Pero unos kilómetros más adelante, lo vi de nuevo. Esta vez, estaba parado en medio de la carretera. Pisé el freno con fuerza, y el camión chirrió mientras se detenía a solo unos metros de él. Mi corazón latía con fuerza, y mis manos temblaban en el volante. Lo miré a través del parabrisas, y él me devolvió la mirada con una sonrisa fría y despiadada. Sus dientes eran afilados, como colmillos, y su sonrisa no llegaba a sus ojos. De repente, desapareció. No lo vi moverse, no lo vi correr. Simplemente se desvaneció en el aire. Me quedé paralizada, sin saber qué hacer. Decidí seguir manejando, pero esta vez aceleré. Necesitaba salir de allí lo más rápido posible. Unos minutos más tarde escuché un golpe en el techo del camión. Al principio,
Pensé que era una rama o algo que había caído. Pero luego, el golpe se repitió. Más fuerte esta vez. Miré por el espejo retrovisor y vi una figura oscura agachada en el techo del remolque. ¿Era él? El miedo me paralizó, pero sabía que no podía detenerme. Seguí manejando, tratando de ignorar los golpes que ahora resonaban en el techo. De repente, escuché un arañazo en la ventana del lado del conductor. Me di la vuelta, y allí estaba, colgado del costado del camión, mirándome con esos ojos rojos y sonriendo con esos colmillos afilados. Intenté cerrar la ventana, pero era demasiado tarde. Su mano, fría como el hielo, se abrió paso y me agarró del brazo. Sentí un dolor agudo, como si algo me estuviera quemando desde dentro. Grité. Pero no había nadie alrededor para escucharme. Con todas mis fuerzas, logré soltarme de su agarre y aceleré aún más. El camión temblaba bajo la velocidad, pero no me importaba. Solo quería escapar. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, vi las luces de un pequeño pueblo en la distancia. Cuando llegué, el vampiro ya no estaba. Me detuve en una gasolinera y salí del camión, temblando y con el brazo aún adolorido. El empleado de la gasolinera me miró con preocupación y me preguntó si estaba bien. Le mostré mi brazo, donde había una marca roja y sangrante en forma de mano. Él palideció y me dijo que no era la primera persona que llegaba con una historia como esa. Resulta que esa carretera era conocida por los lugareños como el Camino de la Sangre. Según las leyendas, un vampiro había sido enterrado allí hace siglos, y desde entonces atacaba a los viajeros que se atrevían a pasar por la noche. Nunca volví a tomar esa ruta. Y aunque han pasado años, todavía tengo pesadillas con esa noche. A veces cuando estoy manejando de noche, siento que algo me observa desde la oscuridad. Y sé que, en algún lugar de esa carretera maldita, él todavía está allí, esperando a su próxima víctima. Esta historia comienza en un pequeño pueblo perdido en las montañas, un lugar tan remoto que ni siquiera aparece en los mapas. Se llama Valle de Bravo, y aunque parece un sitio tranquilo y pintoresco, esconde un secreto que ha perseguido a sus habitantes durante siglos. Yo llegué allí por accidente, o tal vez fue el destino, pero lo que viví esa noche cambió mi vida para siempre. Era una noche de invierno, fría y oscura. Mi coche se había averiado en medio de la nada, y después de caminar durante lo que pareció horas, finalmente vi las luces tenues del pueblo. Lo primero que me llamó la atención fue el silencio. No se escuchaba nada, ni el viento, ni los animales, ni siquiera los pasos de las personas. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Llamé a la puerta de la primera casa que vi, y después de unos segundos, una anciana de mirada penetrante me abrió. Me invitó a pasar, pero su actitud era extraña, como si no estuviera del todo contenta de verme. Me ofreció una taza de té caliente y me dijo que el mecánico del pueblo no estaría disponible hasta la mañana siguiente. «Puedes quedarte aquí», dijo. «Pero hay algo que debes saber. Esta noche es especial. Es la noche del banquete de los inmortales». No entendí bien a qué se refería, pero antes de que pudiera preguntar, la anciana se despidió y me indicó que me quedara en la habitación de arriba. «No salgas de tu cuarto después de que el reloj marque la medianoche», me advirtió. «No importa lo que escuches o lo que veas». Subí las escaleras con una sensación de inquietud que no podía explicar. La habitación era pequeña y austera, con una cama vieja y una ventana que daba a la plaza del pueblo. Me acosté, pero no podía dormir. El silencio era abrumador, y cada vez que cerraba los ojos, sentía que algo me observaba. Entonces, el reloj de la iglesia sonó. Eran las 12 de la noche. Al principio, no pasó nada. Pero luego, escuché un sonido proveniente de la plaza. Era un murmullo bajo, como el de una multitud hablando en voz baja. Me acerqué a la ventana y miré hacia afuera. Lo que vi me heló la sangre. La plaza estaba llena de personas, pero no eran personas normales. Vestían ropas antiguas, como de otra época,
y sus rostros eran pálidos, casi translúcidos. Se movían con una elegancia sobrenatural, como si flotaran en lugar de caminar. En el centro de la plaza había una mesa larga, cubierta con manteles negros y velas rojas. Sobre la mesa había copas de cristal tallado, y en cada una de ellas, un líquido oscuro y espeso que no podía ser otra cosa que sangre. El banquete de los inmortales había comenzado. Uno a uno, los invitados se acercaban a la mesa y tomaban una copa. Bebían lentamente, como si estuvieran saboreando cada gota. Y entonces, algo aún más aterrador sucedió. Uno de ellos levantó la cabeza y me miró directamente a los ojos. Su mirada era fría, vacía, pero al mismo tiempo llena de hambre. Retrocedí de la ventana, pero ya era demasiado tarde. Escuché pasos en las escaleras, lentos y deliberados. Alguien, o algo, venía por mí. La puerta de mi habitación se abrió lentamente, y allí estaba él. Era alto, delgado, con un rostro anguloso y ojos que brillaban en la oscuridad. Me sonrió, mostrando unos colmillos largos y afilados. No deberías haber mirado. Dijo en un susurro que resonó en mi mente. Pero ahora que lo has hecho, tendrás que unirte a nosotros. Intenté gritar, pero no salió ningún sonido. Intenté correr, pero mis piernas no respondían. El vampiro se acercó lentamente, y justo cuando estaba a punto de tocarme, la anciana apareció en la puerta. ¡Basta!, gritó. Él no es uno de los nuestros. Déjalo ir. El vampiro la miró con desprecio, pero finalmente asintió y se alejó. La anciana me tomó del brazo y me llevó de vuelta a la cama. «Duerme», me dijo. «Mañana te irás de aquí y nunca volverás». No necesité que me lo dijera 2 veces. A la mañana siguiente, el mecánico arregló mi coche y salí de Valle de Bravo lo más rápido que pude. Pero desde esa noche, algo cambió en mí. A veces, en la oscuridad, siento que alguien me observa. Y cuando me miro al espejo, veo un reflejo que no es del todo el mío. Esta es una historia sobre algo mucho más antiguo. Algo que ha existido desde tiempos inmemoriales, algo que se alimenta de nosotros. Y lo peor de todo es que esta historia es real. Ocurrió en un pequeño pueblo llamado El Fuerte, en México, un lugar que parece sacado de otro tiempo, donde las leyendas cobran vida y los secretos nunca mueren. Yo no soy de El Fuerte. Llegué allí hace unos años como parte de un equipo de documentalistas. Estábamos investigando historias locales, leyendas y mitos, pero lo que encontramos fue algo que ninguno de nosotros estaba preparado para enfrentar. El Fuerte es un pueblo rodeado de montañas y bosques densos. La gente es amable, pero reservada. Hablan en susurros de algo que llaman el cazador nocturno. Al principio, pensé que era solo una leyenda, una historia para asustar a los niños. Pero pronto descubrí que era mucho más que eso. Todo comenzó una noche, cuando estábamos filmando en las afueras del pueblo. Habíamos escuchado rumores de que algo merodeaba por los bosques, algo que atacaba a los animales y, en ocasiones, a las personas. Decidimos investigar. Armados con cámaras de visión nocturna y grabadoras de audio, nos adentramos en el bosque. La noche era fría y el viento soplaba entre los árboles, creando un sonido que parecía un susurro constante. Avanzamos lentamente, iluminando el camino con nuestras linternas. De repente, escuchamos un ruido. Era un gemido bajo, casi imperceptible, pero estaba allí. Lo seguimos. Lo que encontramos nos dejó sin palabras. Era un venado, muerto, pero no de una manera normal. Parecía que algo lo había drenado por completo. No había sangre, ni rastro de lucha. Solo un cuerpo seco y pálido, con 2 pequeños orificios en el cuello. Uno de mis compañeros, Javier, un experto en vida silvestre, se acercó para examinarlo. «Esto no es normal», dijo. «Parece que algo lo ha desangrado por completo, pero no hay rastros de un depredador». En ese momento, sentí que alguien nos observaba. Volteé rápidamente, pero no vi nada.
Sin embargo, la sensación no desapareció. Era como si los árboles mismos nos estuvieran mirando. Decidimos regresar al pueblo, pero esa noche, algo cambió en nosotros. Al día siguiente Javier no se sentía bien. Estaba pálido, con ojeras profundas, y se quejaba de un dolor en el cuello. Pensamos que era solo fatiga, pero a medida que pasaban las horas, su estado empeoraba. Comenzó a tener fiebre alta y a delirar, hablando de sombras que lo seguían. Esa noche, Javier desapareció. Lo buscamos por todo el pueblo, pero no había rastro de él. Finalmente, decidimos regresar al bosque, pensando que tal vez había ido allí en su estado de delirio. Lo que encontramos fue algo que nunca olvidaré. Javier estaba allí, pero no era el mismo. Estaba pálido, casi translúcido, y sus ojos eran de un rojo intenso. Nos miró con una sonrisa que heló mi sangre. No deberían haber venido, dijo con una voz que no era la suya. Intentamos ayudarlo, pero fue inútil. Javier atacó a uno de nuestros compañeros, mordiéndolo en el cuello antes de desaparecer entre los árboles. El compañero que fue mordido comenzó a mostrar los mismos síntomas que Javier, y en cuestión de días, también desapareció. El pueblo entero estaba en pánico. La gente hablaba de una maldición, de un vampiro que había despertado después de siglos de sueño. Decían que el cazador nocturno no era una leyenda, sino una advertencia. Decidimos irnos del pueblo, pero antes de hacerlo, hablé con un anciano que parecía saber más de lo que decía. Me contó que, hace siglos, un hombre llegó al pueblo buscando refugio. Era un extranjero, con modales refinados y una mirada penetrante. La gente lo aceptó, pero pronto comenzaron a desaparecer personas. Descubrieron que el hombre era un vampiro, y lo atraparon en una cueva en las montañas, sellándola con símbolos sagrados. Pero algo había roto el sello. El anciano me dio un amuleto, diciendo que me protegería. El cazador nocturno no descansará hasta que todos en el pueblo sean como él, dijo. Debes irte, y nunca regresar. Así lo hice. Pero desde entonces no puedo dormir bien. Cada noche, siento que algo me observa desde la oscuridad. Y a veces, en mis sueños, veo a Javier, con esos ojos rojos, susurrando mi nombre. Todo comenzó cuando me mudé a aquel pueblo. Era un lugar pintoresco, lleno de tradiciones y leyendas, pero nunca me imaginé que una de esas leyendas se convertiría en mi peor pesadilla. La casa que alquilé era antigua, de esas que tienen techos altos y paredes gruesas, perfecta para escapar del calor abrasador de la región. Pero había algo en esa casa que no encajaba. Desde el primer día, sentí que no estaba sola. El ático era el lugar más extraño de la casa. La escalera que llevaba hasta allí crujía de una manera que parecía casi intencional, como si estuviera advirtiéndome que no subiera. Pero, como siempre, mi curiosidad pudo más que mi miedo. La primera vez que abrí la puerta del ático, el aire se volvió frío y pesado, como si hubiera entrado en otro mundo. Allí, en medio de polvo y cajas viejas, encontré algo que nunca olvidaré: un diario. El diario pertenecía a un hombre llamado Emiliano, quien había vivido en la casa a principios del siglo XX. Las páginas estaban llenas de escritos frenéticos, hablando de algo que él llamaba el habitante nocturno. Emiliano describía cómo, cada noche, escuchaba pasos en el ático, susurros que no provenían de ninguna parte, y cómo, poco a poco, algo comenzó a alimentarse de él. Al principio, pensé que era solo la imaginación de un hombre enfermo o loco, pero entonces, las cosas comenzaron a suceder. Por las noches, escuchaba ruidos en el ático. No eran ratas, ni el viento. Eran pasos lentos y deliberados, como si alguien estuviera caminando de un lado a otro. Una noche, decidí enfrentarlo. Subí las escaleras con una linterna en una mano y un cuchillo de cocina en la otra. Cuando abrí la puerta, el aire se volvió helado y la linterna comenzó a parpadear. Allí, en la esquina más oscura del ático, vi una figura. Era alta, delgada, y sus ojos brillaban con un rojo intenso.
No podía ver su rostro con claridad, pero sentí que me observaba con hambre. Intenté gritar, pero mi voz se ahogó en mi garganta. La figura se movió hacia mí, y en ese momento, la linterna se apagó por completo. Corrí escaleras abajo, pero no pude evitar sentir que algo me seguía. Esa noche, soñé con Emiliano. En mi sueño, él me advirtió: no dejes que te muerda. Una vez que lo haga, nunca podrás escapar. Al día siguiente, encontré marcas en mi cuello. 2 pequeños orificios, como si algo me hubiera mordido mientras dormía. Las noches siguientes fueron un infierno. Los ruidos en el ático se hicieron más fuertes, y comenzaron a bajar al segundo piso. Una vez, desperté, y vi la figura parada al pie de mi cama, sus ojos rojos brillando en la oscuridad. Intenté moverme, pero estaba paralizada. Finalmente, decidí buscar ayuda. Fui con una curandera del pueblo, una mujer mayor que conocía todas las leyendas locales. Cuando le conté lo que estaba sucediendo, su rostro se puso pálido. Me dijo que la casa había sido maldita por un vampiro, un ser que se alimentaba de la sangre y el miedo de sus víctimas. La curandera me dio un amuleto y me dijo que debía enfrentar al vampiro en su propio juego. Esa noche, subí al ático con el amuleto en una mano y una vela en la otra. La figura estaba allí, esperándome. Esta vez, no sentí miedo. Le grité que se fuera, que ya no tenía poder sobre mí. El vampiro se rió. Un sonido que resonó en mi mente como un eco. Pero entonces, el amuleto comenzó a brillar, y la figura retrocedió, como si el brillo la quemara. Con un último susurro, desapareció en la oscuridad. Desde entonces, no he vuelto a escuchar ruidos en el ático. Pero sé que no se ha ido del todo. A veces, en las noches más oscuras, siento que algo me observa desde las sombras. Todo comenzó hace unos años, cuando vivía en una pequeña ciudad rodeada de montañas. Era un lugar tranquilo, pero con una extraña reputación. La gente hablaba de un músico que había desaparecido décadas atrás, un hombre talentoso que tocaba el violín como si su vida dependiera de él. Decían que su música era tan hermosa que podía hacer llorar a las piedras, pero también que había algo oscuro en él, algo que no encajaba. Yo nunca le di mucha importancia a esas historias. Hasta que una noche, todo cambió. Era una noche de verano, calurosa y húmeda. Había salido a caminar para despejarme, y sin darme cuenta, terminé en un viejo cementerio que estaba en las afueras del pueblo. No sé por qué fui allí, pero algo me llamó. El aire estaba cargado de electricidad, como si una tormenta estuviera por llegar, pero no había ni una nube en el cielo. Fue entonces cuando lo escuché. Era una melodía, suave y triste, que venía de alguna parte del cementerio. Un violín. El sonido era tan hermoso que me dejó paralizado. Era como si la música estuviera viva, como si tuviera una presencia propia. Sin pensarlo 2 veces, seguí el sonido. Caminé entre las tumbas, pasando lápidas viejas y cubiertas de musgo, hasta que llegué a una parte del cementerio que nunca antes había visto. Allí, en medio de la oscuridad, había un hombre. Estaba de pie, junto a una tumba, tocando el violín con una destreza que jamás había escuchado. No sé cómo explicarlo, pero algo en él no era normal. Su piel era pálida, y sus ojos brillaban con un resplandor extraño. Pero lo más inquietante era su música. Era tan hermosa que me hipnotizó. Me quedé allí, escuchando, incapaz de moverme. De repente, la música cambió. Se volvió más intensa, más oscura. El hombre me miró, y en ese momento supe que no era humano. Sus ojos eran profundos, vacíos, como si hubieran visto demasiado en su larga existencia. Y entonces me habló. ¿Te gusta mi música? Su voz era suave, pero había algo en ella que me heló la sangre. Asentí sin poder hablar. Él sonrió, y en ese momento supe que estaba en peligro. Ven conmigo, dijo. Te enseñaré a tocar como yo. No sé cómo, pero logré resistirme. Corrí, dejando atrás el cementerio y la música que ahora sonaba como un lamento. No me detuve hasta llegar a mi casa.
Pensé que eso sería el final, pero no lo fue. En los días siguientes, comencé a escuchar esa melodía en todas partes. En mi casa, en la calle, incluso en mis sueños. Era como si el músico me estuviera persiguiendo, como si no quisiera dejarme ir. Una noche, desperté y lo vi en mi habitación. Estaba de pie, junto a mi cama, con el violín en la mano. Es hora de que aprendas, dijo, y comenzó a tocar. No sé cómo, pero logré espantarlo. Pero sé que no se ha ido del todo. A veces, en la oscuridad, escucho su música y sé que está allí, esperando. Todo comenzó con la muerte de mi abuelo. Mi abuelo era un hombre misterioso. Vivía en una vieja mansión en las afueras de la ciudad, rodeada de un bosque espeso y silencioso. Nunca hablaba de su pasado, y cada vez que le preguntábamos, cambiaba de tema con una sonrisa incómoda. Cuando murió, dejó una carta dirigida a mí. En ella, decía que había algo en la mansión que debía ver, algo que solo yo podía entender. La carta terminaba con una advertencia. No abras la puerta del sótano. Claro, como cualquier persona curiosa, esa advertencia solo hizo que quisiera abrirla más. Cuando llegué a la mansión, el aire era pesado, como si el bosque entero estuviera conteniendo la respiración. La casa era enorme, con techos altos y ventanas que parecían ojos observándome. El interior estaba lleno de muebles antiguos cubiertos con sábanas blancas, y el suelo crujía con cada paso que daba. Encontré la puerta del sótano fácilmente. Era una puerta de madera pesada, con cerraduras oxidadas y símbolos extraños tallados en la superficie. Los símbolos parecían runas, pero no reconocí ninguno. Sentí un escalofrío al tocarla, como si la puerta misma estuviera viva. Decidí abrirla. El sótano era oscuro y húmedo, con un olor a tierra y algo más, algo metálico, como sangre seca. Bajé las escaleras con una linterna en la mano, y cada paso que daba hacía que el aire se volviera más frío. Cuando llegué al fondo, vi algo que me dejó sin aliento. Había un ataúd en el centro de la habitación. Era un ataúd antiguo, de madera negra con detalles dorados. Me acerqué lentamente, y cuando iluminé la tapa con mi linterna, vi algo que me heló la sangre. Estaba grabado con el mismo símbolo que había en la puerta, y debajo de él, un nombre. Galaric Van Helsing. Mi apellido. No entendía qué estaba pasando. ¿Por qué había un ataúd con mi apellido en el sótano de mi abuelo? Y entonces, escuché un golpe. Provenía del interior del ataúd. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a salirse de mi pecho. Me acerqué más, y con manos temblorosas, abrí la tapa. Dentro, no había un cuerpo. Solo había un espejo. Pero no era un espejo normal. Cuando me miré en él, mi reflejo no era yo. Era alguien más, alguien con ojos rojos y una sonrisa llena de dientes afilados. Me alejé rápidamente, pero el reflejo no se movió. Se quedó allí, mirándome fijamente, y entonces, habló. Finalmente has llegado. Dijo con una voz que no era humana. La sangre de los Van Helsing siempre regresa. En ese momento, escuché un ruido detrás de mí. Me di la vuelta y vi una figura alta y delgada, con una capa negra y ojos brillantes como brasas. Era un vampiro. Intenté correr, pero mis piernas no respondían. El vampiro se acercó lentamente, y pude ver sus colmillos afilados brillar en la oscuridad. Eres el último de tu línea, dijo. Y con tu sangre romperé la maldición que me mantuvo prisionero aquí. No sé cómo, pero logré escapar. Corrí por el bosque sin mirar atrás y no me detuve hasta llegar a mi coche. Cuando llegué a casa, me di cuenta de que tenía una marca en el cuello, como si algo me hubiera mordido. Desde entonces, las cosas no han sido igual. Veo sombras en las esquinas de mi visión, escucho susurros en la noche, y cada vez que me miro en un espejo, siento que mi reflejo no es realmente yo. Ahora sé la verdad. Mi familia no era cazadora de vampiros. Éramos su presa. Y yo soy el último eslabón de una cadena que nunca debió romperse.
Todo comenzó hace 2 años, cuando recibí una extraña invitación. Era un sobre viejo, con el sello de cera rojo y un símbolo que no reconocí, una espiral dentro de un círculo. Dentro había una carta escrita a mano, con una caligrafía elegante pero inquietante. Decía: has sido elegido para visitar la ciudadela de los no muertos. Un lugar donde el tiempo no existe y donde los secretos de la eternidad te esperan. Si te atreves a venir, encuentra la puerta en el bosque al norte del pueblo. Pero recuerda, una vez que entres, no hay vuelta atrás. Al principio, pensé que era una broma, pero algo en esa carta me llamó. Tal vez fue la curiosidad, tal vez fue algo más oscuro. El caso es que, una noche, armado con una linterna y mi cámara, me adentré en el bosque. El bosque era denso y oscuro, y el aire olía a tierra húmeda y a algo más. Algo metálico, como sangre seca. Después de caminar por lo que parecieron horas, encontré la puerta. Era una estructura antigua, de piedra negra, con grabados que parecían contar una historia de muerte y resurrección. En el centro de la puerta estaba el mismo símbolo que había visto en el sello de cera. Sin pensarlo 2 veces, la abrí. Lo que encontré al otro lado fue algo que nunca podría haber imaginado. Era una ciudad, pero no como ninguna que hubiera visto antes. Las calles estaban vacías, pero no silenciosas. Escuché susurros, risas lejanas, pasos que no provenían de ningún lugar visible. Los edificios eran altos y antiguos, con ventanas rotas y puertas que parecían sonreír de manera siniestra. Y entonces, los vi. Eran figuras humanas, pero no del todo. Sus ojos brillaban en la oscuridad, y sus movimientos eran demasiado fluidos, demasiado perfectos. Me observaban desde las sombras, y aunque no se acercaban, sentí que me estudiaban, como si estuvieran decidiendo qué hacer conmigo. Decidí explorar más. Entré en uno de los edificios, y lo que encontré me heló la sangre. Era una especie de templo, con paredes cubiertas de símbolos extraños y un altar en el centro. Sobre el altar había un libro abierto, con páginas que parecían estar hechas de piel humana. Las palabras estaban escritas en un idioma que no reconocí, pero de alguna manera las entendí. Era una invocación. En ese momento, supe que había cometido un error. Intenté salir del edificio, pero las puertas se cerraron detrás de mí. Los susurros se hicieron más fuertes, y las figuras comenzaron a aparecer, una por una rodeándome. Sus ojos brillaban con un hambre que no era humana, y sus sonrisas mostraban colmillos largos y afilados. Uno de ellos se acercó y me habló. Su voz era suave, pero llena de malicia. Has venido a la ciudadela de los no muertos. Aquí, el tiempo no existe, y la muerte es solo el comienzo. Pero no temas, pronto serás uno de nosotros. Intenté luchar, pero era inútil. Me inmovilizaron y me llevaron a una habitación en lo más profundo del edificio. Allí, me obligaron a beber algo caliente y metálico. Cuando desperté, estaba en mi casa, en mi cama. Pensé que todo había sido un sueño, pero entonces me miré al espejo. Mi reflejo no era el mismo. Mis ojos brillaban en la oscuridad, y sentí un hambre que nunca antes había conocido. Desde entonces, he intentado resistirme. Pero cada noche, siento la llamada de la ciudadela. Y sé que, tarde o temprano, tendré que volver.